Buena gente, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver una clase muy pero muy larga, pero que es muy preguntada en examen, que es respecto del examen físico abdominal o también denominada semiología abdominal. Es una clase en la cual vamos a ver maniobras, vamos a ver cómo se divide el abdomen, vamos a ver cómo describir algunas maniobras y algunos puntitos importantes que tenemos que conocer. Pero no se vuelvan locos, esta clase va, digamos, en complemento a muchas otras clases que vamos a tener en toda esta era para que ustedes puedan entender bien y paso a paso todo lo que hay que hacer. Parece fácil o parece que es como el tórax, pero es más largo. Así que yo les aconsejo que vayan clase a clase estudiando y aprendiendo bien, entonces después para la era es solo un repaso y listo. Así que vamos a empezar. Para hablar de lo que vendría a ser el examen físico abdominal, tenemos que saber sí o sí dos cosas. Primero, cómo se divide el abdomen y segundo, cómo vamos a hacer el examen físico, o sea, cómo se va a encontrar el paciente y cómo se va a encontrar el examinador. El examinador en la mayoría de las maniobras se va a encontrar a la derecha del paciente. Ustedes se van a dar cuenta por ahí de esto dependiendo de la imagen, por ahí, pero hay algunas maniobras en donde el examinador se va a ubicar a la izquierda del paciente. Por ejemplo, cuando nosotros estemos evaluando el vaso, pero no en todas las maniobras de vaso, sino en algunas, y cuando examinemos lo que vendría a ser el riñón izquierdo. Después, en todas las maniobras de hígado, de ciego y demás, casi siempre va a estar a la derecha del paciente. Entonces eso, acuérdense. Y el paciente casi siempre va a estar en decúbito dorsal, con la cabecera apoyada sobre una almohada para darle unos 30, 40 grados más o menos de altitud, con los brazos hacia los lados del cuerpo, el tórax obviamente y el abdomen descubierto y las piernas extendidas. Eso es lo que sí o sí tenemos que hablar o sí o sí tenemos que decir antes de hablar cualquier tipo de maniobra. O sea, situación del examinador y situación del paciente. Y después, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Es cómo se divide nuestro abdomen. Como ustedes ya sabrán, el tórax tenía el pulmón o los pulmones y el corazón principalmente. Después, obviamente, había vasos, ganglio linfático y demás. Pero el abdomen tiene un montón de órganos que son muy importantes a examinar, entonces es algo que sí o sí tenemos que saber. Dónde se ubican, si están compartiendo o no un mismo compartimiento, por ejemplo. Además de todo eso, por ahí les van a dar en clase o les van a preguntar a respecto de los, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta para que haya una buena exploración física. Por ejemplo, una buena iluminación, un correcto lavado de manos, una correcta temperatura, una correcta presentación de nosotros hacia el paciente, tener una buena relación o relacionarnos de manera correcta con los pacientes, siempre avisarle qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, que no se asuste, explicarle más o menos lo que vamos a hacer. Y además, obviamente, por ejemplo, calentar el estetoscopio, calentarnos las manos, limpiarnos las manos previamente. Todo eso es algo que ustedes ya saben y que por ahora no les van a preguntar antes de cualquier cosa. Bueno, ¿a cuántos grados tiene que estar la habitación? Eso es algo que ustedes tienen que saber solamente para ir perfeccionando y para ir dándose cuenta que son personas las que tienen enfrente y que las tienen que tratar como tal. Por eso es más que nada que se lo dan en clase, pero no se los van a preguntar. Después, a respecto de la división del abdomen, esto sí es algo que les pueden preguntar. Tenemos que saber que se divide por líneas, al igual que el tórax, líneas imaginarias. Las líneas verticales van a ser principalmente la seguidilla o el seguimiento de las líneas hemiclaviculares que hablábamos en el tórax. Entonces, de la mitad de la clavícula nosotros podemos trazar una línea que siga hacia lo que vendría a ser el final del abdomen, que son las dos líneas verticales que me dividen el tórax. Y después vamos a tener una línea horizontal, que es la primera, por así decirlo, que pasa por el borde inferior de la décima costilla, y una segunda o secundaria, que es la que está por debajo, pasa por el borde superior de las crestas ilíacas. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, dónde pasa la línea vertical en el abdomen, podemos decir que pasa a través de una línea que está determinada entre la cresta ilíaca y la línea media del cuerpo. Si nosotros trazamos una línea acá, por el medio pasaría la línea vertical, en el caso de que nos quieran joder un poquito más el examen. Y a partir de estas cuatro líneas tenemos 9 compartimentos que se van a formar. De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda vamos a tener el hipocondrio derecho, que va a tener ¿qué cosa? El lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, la vía biliar, el ángulo hepático del colon, después el polo superior del riñón derecho, la pelvis renal, el uréter derecho. También vamos a tener lo que vendría a ser la glándula suprarrenal.
Después, en lo que vendría a ser el epigastrio, vamos a tener principalmente el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta, la cabeza del páncreas, el techo gástrico, y en el hipocondrio izquierdo vamos a tener principalmente lo que vendría a ser el vaso, el ángulo esplénico del colon, después una parte del estómago también, la cola del páncreas, el polo superior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, la pelvis renal y el uréter izquierdo. A nivel de lo que vendría a ser el flanco derecho, voy a tener principalmente el colon ascendente, obviamente todo el riñón derecho y las asas intestinales del intestino delgado. Después en la zona umbilical tengo principalmente la aorta, el colon transverso, el mesenterio, el epiplón, las asas del intestino delgado, la vena cava inferior. En el flanco izquierdo tengo el colon derecho, el colon descendente, el colon izquierdo, el colon descendente, el riñón izquierdo, las asas del intestino delgado. En fosa ilíaca derecha, y esto presten atención, tengo el ciego, tengo el apéndice, tengo los anexos, o sea, en el caso de las mujeres, el ovario y la trompa, y el ilion terminal. Todo esto de acá, al igual que todo lo que vimos anteriormente, se puede inflamar. Si el ciego se inflama, se denomina tiflitis. Si el apéndice se inflama, se llama apendicitis. En hipogastrio tengo vejiga y útero, y a nivel de lo que vendría a ser la fosa ilíaca izquierda, tengo el colon sigmoide. Como yo les había explicado en la clase de motivo de consulta, el colon sigmoide es, digamos, el que tiene menos luz de todos los otros segmentos del intestino. O sea, ¿qué quiere decir? Supongamos, todos los otros segmentos del intestino son grandes, son anchos, y el colon sigmoide es más chiquito. Este sería el colon sigmoide. Entonces la luz de los otros es más grande a nivel del sigmoides. ¿Qué es lo que pasa? Como la presión acá adentro, en todo el intestino es la misma, acá adentro va a haber mayor presión. ¿Por qué? Porque el área es más chica. Entonces, si yo tengo mayor presión en un área más chica, eso va a hacer fuerza contra la pared. Y en esos lugares yo tengo lo que vendría a ser el lugar donde entran las arterias, o sea, que son lugares más débiles en lo que vendría a ser la pared intestinal. Entonces, en ese lugar es donde protruye y se forma el divertículo. Este divertículo, cuando se forman varios en el colon sigmoide, se denomina diverticulosis. Y si esto se inflama, o sea, se tapa y se inflama, se denomina diverticulitis. ¿Y dónde va a doler? En fosa ilíaca izquierda. Además vamos a tener los anexos izquierdos, por eso tenemos que acordarnos de eso siempre en el caso de las mujeres, porque puede darse, por ejemplo, un quiste de ovario, una torsión ovárica, una ruptura, por ejemplo, de un embarazo ectópico que también puede doler ahí. Existe también una división en 4 cuadrantes, la cual se pregunta muy poco y la verdad que no es muy linda para estudiar, así que yo que ustedes me quedo con esta división. Al respecto de lo que vendría a ser la técnica de exploración. Ustedes ya venían con lo que vendría a ser una inspección, palpación, percusión y auscultación. Y si bien esta técnica también se hace en el examen abdominal, no se hace en este orden. Entonces esto para esta era, olvídense, porque ahora ustedes van a ver gastro, van a ver lo que vendría a ser hígado, vaso, que está dentro del gastrointestinal, riñón, y por último van a ver lo que es sistema nervioso. Entonces prácticamente lo que aprendieron de examen físico en la era anterior, no la van a ver de la misma forma ahora. Lo que nosotros vamos a hacer en el aparato gastrointestinal, vamos a hacer primero la inspección, segundo vamos a auscultar, después vamos a percutir y por último vamos a palpar. O sea, si bien los únicos que se intercambian son la auscultación y la palpación, es muy importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque si nosotros palpamos antes de auscultar, nosotros estamos alterando lo que vendrían a ser los ruidos hidroaéreos. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan o si ustedes piensan más o menos, todos los intestinos tienen un montón de burbujas o de contenido gaseoso y líquido. Todo que escurre, digamos, entre las asas intestinales. Si yo hago la palpación, o sea, yo empiezo a mover todos estos intestinos, ese gas y ese líquido se van a empezar a ir para allá, para atrás, tipo, o sea, se van a empezar a mover. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo oculte, después, esos sonidos que produce el choque entre el gas y el agua con las asas intestinales van a estar aumentados. Entonces, si yo hago mal la técnica, yo aumento los ruidos hidroaéreos. Y ya sabemos que si hay un aumento de los ruidos hidroaéreos, por ejemplo, acompañado de un dolor abdominal, por ejemplo, y que nosotros le preguntamos al paciente y él no va de cuerpo hace varios días, y vamos a pensar más frecuente en un hilo de tipo mecánico, obstructivo, porque hay aumento de los ruidos hidroaéreos, porque hay, digamos, sonidos de lucha.
Entonces, y esto es todo por una mala técnica y por ahí yo hago un mal diagnóstico y estoy retrasando otro diagnóstico, o sea, el diagnóstico de verdad. Todo por hacer mal la técnica. Entonces, esto acuérdense, no solo porque hay pregunta de examen, sino porque les va a servir para el día de mañana. Ahora sí vamos a empezar con cada parte del examen físico. Entonces, en la inspección, nosotros vamos a ver que así como en el tórax, podíamos dividirlo en una inspección estática y una inspección dinámica. Si bien no se la dan así en clase, me parece lo mejor porque es una forma, digamos, bastante práctica para hablar en un examen, por ejemplo. Dentro de lo que vendría a ser la inspección estática, voy a tener para ver la forma y el tamaño del abdomen, la configuración inicial, el estado de la superficie abdominal, la piel, por ejemplo, el ombligo, el sistema piloso, ver si hay o no presencia de circulación colateral y movimientos respiratorios, circulatorios y abdominales. Y por último, ahí sí hago la inspección dinámica donde voy a hacer unas maniobras de esfuerzo para ver si hay o no presencia de hernias y eventraciones que estén arriba de los músculos, por ejemplo, o si están por debajo. Fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos diversos tipos de abdomen. Si bien en clase lo que más le van a dar es el abdomen plano, el abdomen globoso y el abdomen en batracio, al igual que el excavado, estos dos por ahí no les van a dar tanto. Fíjense las diferencias que hay entre ambos. No es lo mismo un abdomen plano que un abdomen excavado en un paciente caquético desnutrido y no es lo mismo un abdomen globoso, por ejemplo, en una citis de corta data o en un obeso, que un abdomen en batracio de un paciente cítico que está hace varios meses con la acumulación de líquido. Entonces, fíjense acá abajo, lo que nosotros vamos a ver acá, fíjense, es un abdomen, si seguimos por ahí la seguidilla, un abdomen con forma y tamaño, tengo que ver, es un abdomen de tipo globoso por una citis, pero fíjense que si yo miro bien las características de este abdomen, da más para un abdomen en batracio. ¿Por qué? Porque cuando se acumula líquido por mucho tiempo en el abdomen, se generan que estos músculos que están en la pared abdominal, digamos, se debiliten por la tensión que hay gracias al líquido acítico. ¿Qué es lo que pasa? A la larga, esos músculos se empiezan a debilitar y empiezan a, digamos, relajarse. Entonces, la pared abdominal se empieza a deformar. ¿Por qué se denomina batracio? Porque parece el abdomen de un sapo. Entonces, si yo tengo que describirlo, digo que este es un abdomen en batracio, por ejemplo, con un ombligo por ahí conservado todavía, con una piel de coloración conservada, puedo poner coloración trigueña, por ejemplo. Después, respecto del sistema piloso, yo puedo ver que no hay, por ejemplo, no hay vello, que lo normal sería que el hombre tenga vello, por ejemplo, en el tórax. Fíjense que también tiene ginecomastia el hombre por un hábito que ahora vamos a ver, que es el hábito de Chvostek, por la cirrosis. Fíjense que él tendría que tener cabello acá, tendría que tener por ahí vello a los lados de la línea alba, por ejemplo, acá a nivel de lo que vendría a ser el pubis, una disposición de tipo romboidal y no lo tiene. Entonces, eso quiere decir que acá hay algo, digamos, con respecto a la cirrosis. Entonces, también puedo ver, por ejemplo, presencia de circulación colateral, como ustedes ven acá, característico de la cirrosis. También característico de una obstrucción a nivel de las venas cava, pero es muy importante que sepamos eso. Y así nosotros en la historia clínica vamos describiendo el tipo de abdomen del paciente. Movimientos, bueno, como una imagen no puedo ver, pero acá puedo ver, por ejemplo, poco movimiento respiratorio, poco movimiento, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Por ahí, si el paciente es delgado y tiene un aneurisma de aorta, puedo ver, por ejemplo, el latido aórtico. Y después las maniobras de esfuerzo. La maniobra de esfuerzo, ustedes la van a ver ahora más adelante, pero es prácticamente tratar de que el paciente, por ejemplo, contraiga su abdomen para que, si yo tengo, por ejemplo, la pared abdominal, los músculos abdominales, esta es la piel, si yo tengo acá, por ejemplo, un tumor o un quiste o lo que sea, y yo hago que esto se ponga duro a través de la maniobra de esfuerzo, esto se va a ir más hacia arriba, o sea, va a protruir hacia afuera. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, acá una hernia, por ejemplo, una eventración o cualquier otra cosa que esté por debajo de los rectos abdominales, y yo hago que estos se tensen, esto que antes se hacía evidente, cuando estos se tensan, va a quedar liso. Entonces eso es muy importante para saber a dónde está, digamos, la alteración, a través de la maniobra de esfuerzo, nada más. Al respecto de las formas y el tamaño, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que podemos tener deformaciones globales, o sea, que todo el abdomen esté deformado, o deformaciones parciales. Dentro de las deformaciones globales, nosotros vamos a tener, por ejemplo,
depresiones a nivel del abdomen, como por ejemplo un abdomen plano, un abdomen excavado en batea. Cuando el abdomen está, digamos, plano, ustedes lo van a ver así, y cuando está excavado lo van a ver así. Y el excavado es prácticamente de la deshidratación, de la desnutrición, por ejemplo. Y después, al respecto de las prominencias, por ejemplo, ahí podemos tener diversas alteraciones. La que más les van a preguntar ahora en esta era es al respecto de la citis. Si bien un obeso tiene un abdomen globoso, la lordosis también por alteración de la columna, pero la citis, ustedes ya saben que puede tener una citis reciente, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tiene más o menos acumulado entre 4 o 5 litros, y si nosotros sacamos ese líquido rápido, el abdomen queda como globoso, o sea, queda simétrico. Sin embargo, si yo tengo una citis de larga data por la cirrosis, por ejemplo, eso debilita las paredes del abdomen y eso genera el abdomen en batracio. También podemos tener, por ejemplo, por meteorismo, una deformación total del abdomen, o sea, tener un abdomen globoso, embarazo, obviamente, del tercer trimestre y peritonitis tuberculosa. Acuérdense de esto porque se suele preguntar en examen, al igual que la ascitis. Después, a respecto de las deformaciones parciales, por ejemplo, acá vamos a tener algunas depresiones, como por ejemplo a nivel del epigastrio y de la fosa ilíaca derecha, que no se pregunta tanto, y después las prominencias, que esto sí se puede preguntar. A respecto de las prominencias, como les decía, vamos a tener diversos tipos de prominencias. Tumoraciones, como les dije, que pueden estar en la piel, en el músculo, por debajo. Después vamos a tener la eventración, la hernia y la evisceración. Que esto es bastante por ahí poco preguntado ahora en semio, pero es muy importante que ustedes ya lo vayan sabiendo. Una hernia, que es lo que vemos acá, es la salida del contenido abdominal a través de una zona anatómicamente débil. Por ejemplo, a nivel de la zona umbilical, a nivel del epigastrio, a nivel, por ejemplo, de la zona inguinal, por ejemplo, o la zona femoral. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en el abdomen tenemos lugares como que son desde nacimiento débiles, que si nosotros hacemos mucha fuerza, por ahí puede salir intestino. Eso es una hernia. Cuando el contenido sale, digamos, hacia afuera, obviamente no contacta con el exterior, sino que sale hacia afuera, pero queda retenido por la piel, hacia afuera a través de una zona anatómicamente débil. Eso acuérdense, anatómicamente débil. Porque la dehiscencia o la eventración ya es cuando yo tuve una cirugía, a mí me cortaron, por ejemplo, como vemos acá, por ejemplo, a mí me cortaron, me suturaron. Esa zona, a partir de esa operación, es artificialmente débil. ¿Por qué? Porque cortaron piel, cortaron músculo y no queda como antes. Entonces, si por esa zona sale contenido abdominal, ahí se denomina dehiscencia o eventración. Entonces, acuérdense. Y la evisceración es cuando a partir de esta zona artificialmente débil, o sea, donde me cortaron, sale contenido abdominal, pero sale hacia afuera, digamos. O sea, sale y contacta con el ambiente. Eso es evisceración. Las vísceras salen hacia afuera. Acuérdense esa diferencia porque es muy importante, no sé si para ahora en semio, pero sí para el día de mañana en cirugía, en clínica médica, la van a dar. Ahora, algo muy importante, esto es algo que se ha preguntado en exámenes anteriores y es al respecto de un tumor fantasma o también denominado síndrome de Queen. Vamos a ver que este tumor fantasma, digamos, es un abovedamiento, o sea, se forma una subobstrucción debido a gases principalmente, lo cual hace, digamos, que parezca que el paciente tiene un tumor. Tiene dolor, tiene ruidos hidroaéreos y después, debido a la eliminación de los gases, desaparece. Por eso se denomina tumor fantasma. A veces se suele pensar, digamos, que hay otra alteración, entonces se hace, por ejemplo, una radiografía anteroposterior y ahí podemos ver la gran cantidad de gas en todo lo que vendría a ser el intestino. Fíjense, todo el marco colónico acá, todo lleno de gas y de heces. Entonces, eso, acuérdense, se puede preguntar, se suele preguntar en examen, no es nada más que eso. El meteorismo también va a estar, por ejemplo, vamos a tener diversas características de pacientes con, por ejemplo, muchos gases. El dolor a veces puede estar en epigastrio, puede estar en otros lugares. No tiene mucha, digamos, no se suele preguntar tanto, así que no se preocupen. Al respecto de, por ejemplo, el ombligo también tenemos que verlo. El ombligo puede estar hacia afuera, hacia adentro, puede estar conservado o puede estar, por ejemplo, direccionado hacia arriba, por ejemplo, en tumores de ovario, y hacia abajo, por ejemplo, o hacia afuera en ascitis, o tumores, por ejemplo, de hígado o de vaso. Eso por ahí les pueden preguntar, está en su apunte igual, pero no es tan visto en exámenes como algunas otras cosas que sí nombramos. Al respecto de la piel,
En la piel nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de coloración, podemos ver o no la presencia de estrías, por ejemplo, de arañas vasculares por cirrosis y unos signos. Lo que más les van a preguntar es esto que vemos acá, el signo de Cullen o Halter-Cullen y el signo de Reitard. Estos signos se producen cuando hay hemorragias intraperitoneales. Yo me acuerdo del signo de Cullen cuando alrededor del ombligo se forma como una C. Si bien en algunos lugares ustedes van a encontrar todo sangre a la vuelta, pero Cullen, acuérdense de ombligo, y yo me acuerdo siempre por qué se forma una C. Y Gray Turner es cuando se acumula sangre en los flancos. Esto se produce casi siempre en pancreatitis de tipo hemorrágica o necrohemorrágica. También se puede ver en embarazo ectópico roto, pero acuérdense, toda patología que me dé sangrado abdominal, porque cae adentro del peritoneo y se redistribuye por ahí, me va a dar estos signos. En más o en menos, pero me va a dar signo de Grey-Turner y signo de Cullen. Después, al respecto de, por ejemplo, las estrías. Nosotros podemos tener estrías porque se estira además la piel, las cuales primero van a tener un aspecto de tipo rojo vinoso y después se van a hacer blancas, como vemos acá la transición, así quedan, digamos, pero así empiezan. Esto se produce cuando la piel se estira, casi siempre se dan obesos, por ejemplo, que adelgazaron de golpe o personas que engordaron de golpe. Se estira tanto la piel que genera las estrías. Se ve en embarazo, como le dije, se ve en ascitis y las estrías violáceas, por ejemplo, se ve prácticamente en el síndrome de Cushing, como vemos acá. El síndrome de Cushing, ustedes ya saben, es por el exceso de cortisol, que principalmente se da por el cortisol exógeno, o sea, por tomar cortisol exógeno, pero viene aparejado de otras características. No solo por tener estrías rojo-vinosas a nivel del abdomen, va a ser un síndrome de Cushing, sino que tiene que venir acompañado de la fase de luna llena, hipertensión, obesidad, giba dorsal y demás. Y después, al respecto de lo que vendrían a ser las arañas vasculares, como vemos acá, esto casi siempre se ve en cirrosis. Acuérdense, el paciente cirrótico no solo va a tener las arañas, va a tener el hábito de Schwarzschild, que ahora vamos a ver, puede tener ascitis, puede tener varias cosas, además del laboratorio alterado. Después, como les dije hace un ratito, el sistema piloso, vamos a ver el hábito de Schwarzschild, que el hábito de Schwarzschild, ¿qué es? Cuando el hombre adquiere un aspecto feminoide. ¿Por qué? Porque hay alteración en el metabolismo de los estrógenos. Esto se produce porque el paciente va a tener, por ejemplo, desarrollo mamario, o sea, va a tener ginecomastia, va a tener, por ejemplo, distribución del vello como una mujer, o sea, va a empezar a perder vello, va a tener un aspecto lampiño, por ejemplo, además de, por ejemplo, alteración a nivel de las escleras, ictericia y demás. Pero el hábito del Boston es la transformación, digamos, del hombre, o sea, del aspecto masculino, a un aspecto más femenino por una detoxificación de estrógenos, por, digamos, lo que vendría a ser la cirrosis. O sea, hay un hiperestrogenismo. Después, otra cosa que tenemos que ver es la presencia o no de circulación colateral. Supongamos que estos son tres tipos de abdomen. Los tres pacientes tienen alguna obstrucción, ya sea del sistema porta o de la vena cava inferior. Pero nosotros vamos a tener diferentes tipos de circulación colateral. Si yo tengo, por ejemplo, lo que vendría a ser el tipo porta puro, que lo habrán escuchado en clase, por ejemplo, yo voy a tener circulación colateral por arriba del ombligo. O sea, voy a tener todo en dirección hacia arriba. Eso se denomina porta puro, porque las venas van desde arriba del ombligo y van en sentido hacia arriba. Y esto se denomina variedad supraumbilical, porque dentro del porta puro yo puedo tener también la variedad umbilical. La variedad umbilical yo voy a tener que desde el ombligo se dirigen hacia todos lados. Entonces, la variedad supraumbilical es del ombligo hacia arriba y la variedad umbilical se conoce como en cabeza de medusa. Acuérdense que esas dos son las variedades del porta puro. Acuérdense sí o sí, porque es pregunta de examen casi siempre. Y el sentido de la cabeza de medusa es de tipo excéntrico, porque va de adentro hacia afuera. Después tenemos lo que vendría a ser el sentido cava inferior, que es por obstrucción de la vena cava inferior. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Las venas se van a disponer desde lo que vendría a ser la región infraumbilical hacia el tórax. Entonces van a ir de abajo hacia arriba, pero van a empezar desde abajo del ombligo. No es lo mismo que la variedad supraumbilical que habíamos visto anteriormente. Principalmente vamos a tener que esto se da por cirrosis y también se puede dar por insuficiencia cardíaca.
Y por último tenemos la variedad porto-cava inferior, que es una combinación, digamos, de ambas. Pero acá lo que vamos a tener, por ejemplo, que esta se produce casi siempre después de que nosotros hacemos la paracentesis evacuadora en un paciente con ascitis, y vamos a ver que acá las venas, por ejemplo, el paciente tenía, digamos, un cava inferior, y después cuando nosotros hacemos cava inferior, vamos de vuelta, como les dije, se produce cuando nosotros drenamos o sacamos un cúmulo de ascitis. La circulación colateral va a estar de abajo del ombligo hacia arriba, muy similar a la cava inferior, pero lo que vamos a ver es que cuando nosotros hagamos la paracentesis, esto se va a borrar. O sea, se van a borrar las que están por debajo del ombligo y me va a quedar algo similar a lo que era la variedad supraumbilical. Pero tenemos el antecedente, por eso recibe otro nombre. Ahora sí vamos a ir a la inspección dinámica, donde vamos a ver las maniobras de esfuerzo. En esta maniobra de esfuerzo nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener la maniobra de esfuerzo, la primera que vamos a ver, es donde el paciente va a tratar sin la almohada de levantarse, digamos, a nosotros le vamos a hacer que el paciente haga como que se levante y mientras tanto nosotros le vamos a hacer oposición con la mano. Esto, como le dije, para ver si hay hernias o ventraciones. Y después tenemos la otra maniobra, que es la que está acá abajo, que es hacer lo mismo, o sea, buscar la tensión abdominal haciendo que el paciente levante las piernas. Nosotros acá no hacemos oposición, pero las dos maniobras, una se llama maniobra de contracción del abdomen con oposición, que es la primera, en la que hay oposición, y la otra se llama maniobra de contracción abdominal mediante la elevación de las piernas. En ambas, la idea es contraer el abdomen para ver si hay hernias o ventraciones. Nada más. Si el paciente, por ejemplo, no las puede realizar, ya sea por dolor, lo más frecuente es por peritonitis, por pleuritis o por absceso subfrénico. Acuérdense esto porque se puede preguntar. Ahora sí vamos a hablar de la auscultación. En la ocultación ustedes ya saben que tenemos que calentar el estetoscopio, obviamente ver primero el abdomen para ver qué es lo que por ahí nos llama la atención ya en la inspección para buscar, por ejemplo, la ocultación. Por ejemplo, si vemos un latido abdominal, ya pensar por ahí que hay algún aneurisma, por ejemplo, o es algo que van a ir adoptando con el pasar del tiempo. Pero acuérdense la técnica, calentar el estetoscopio porque está frío. ¡Mamá! ¡Me cago de frío! Recorrer, digamos, con el estetoscopio, más o menos cada área que vamos a ver ahora, de entre 3 a 5 minutos es bastante largo, pero es lo ideal. Así como teníamos en el abdomen, en el tórax, nosotros vamos a tener en el abdomen varios puntos. Fíjense que en el medio vamos a tener el punto donde pasa la aorta abdominal, después de acá daría sus ramas, digamos, para las arterias renales. Entonces acá es donde nosotros por ahí tenemos que ocultar lo que vendría a ser las arterias renales, porque puede haber estenosis de las mismas, lo cual es no tan frecuente por ahí verlo al principio, pero después cuando vayan a los hospitales y demás, por ahí se puede ver. Después, fíjense de dónde está el punto de la arteria renal derecha e izquierda, tenemos más abajo la arteria ilíaca izquierda y la arteria ilíaca derecha, y después un poquito más abajo y hacia afuera, las arterias femorales. Todos estos puntos nosotros tenemos que ocultar, tenemos que saber dónde están, así que acuérdense, no se suelen preguntar en el examen, pero les va a servir. Y después los ruidos hidroaéreos. Esto sería como una auscultación de las arterias. Y después tenemos que auscultar, digamos, pasar por todo el marco colónico y por donde están las asas abdominales, el estetoscopio, para escuchar los ruidos hidroaéreos, o también denominados borborismos. Estos ruidos hidroaéreos tienen un valor normal de 5 a 30 por minuto. Si yo escucho más de 30, es patológico. Si escucho menos de 5, es patológico. Acuérdense ahora por lo menos de esto, porque les va a servir para los casos clínicos. No duelen, son suaves y son continuos. Si están aumentados, o sea, si hay más de 30, pensar en un hilio mecánico. O sea, más de 30, hilio mecánico o obstructivo, y si están menos de 5, en un hilio paralítico. Acuérdense que si yo tengo un hilio mecánico, o sea, donde aumenta el peristaltismo, aumento de los ruidos por la lucha, digamos, para desobstruir, ese intestino se puede cansar y puede evolucionar a un hilio paralítico. Entonces, siempre preguntar las horas que pasaron
entre uno y el otro. O sea, entre un episodio, o sea, que él tenía dolor, que sentía como que todo se le movía dentro de la panza, y después como que, digamos, se le calmó, no el dolor, sino el malestar abdominal. Acuérdense, preguntar las horas, cuántas horas pasó, porque puede ser un hilio mecánico que evolucionó a un hilio paralítico. Y después los soplos. Los soplos, como les dije, se pueden ver en las arterias renales por estenosis, en la aorta abdominal por aneurismas o también en las mesentéricas por ejemplo, una placa ateromatosa. Eso es lo que tienen que saber ahora sobre la auscultación abdominal. Ahora hablemos de la percusión abdominal. La percusión es una maniobra que por ahí muchos no la hacen, pero es muy importante y se tiene que hacer, digamos, con lo más suave que podamos. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia del tórax, acá no tenemos digamos, un suelo óseo como teníamos en el abdomen, en el tórax. Acá sí tenemos que hacerlo de manera suave porque en el caso de dolor, por ejemplo, puede despertar bastante malestar en el paciente. Vamos a empezar acá en epigastrio y vamos a hacer una percusión radiada, no como hacíamos en el tórax, sino vamos a empezar desde el centro y de ahí vamos a ir hacia hipogastrio primero y después nos vamos a ir, digamos, yendo hacia la periferia, hacia un lado y hacia el otro. Esto después ustedes van a ver cómo se les hace más fácil, pero en el abdomen nosotros vamos a tener dos sonidos, el timpanismo y la matidez. Ya no vamos a encontrar la sonoridad. ¿Por qué timpanismo? Porque nosotros vamos a tener vísceras con contenido aéreo, o sea, vamos a tener aire. Y matidez porque vamos a tener órganos sólidos como por ejemplo el hígado o el vaso. Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar, por ejemplo, matidez? ¿Dónde está el hígado? ¿Dónde está el vaso? Y timpanismo, donde están principalmente las asas intestinales. De ahí, si yo, por ejemplo, tengo un timpanismo exagerado, pero con la matidez, por ejemplo, conservada, la matidez hepática y la matidez del hígado, tengo que pensar, por ejemplo, en meteorismo. O sea, que el paciente tiene muchos gases, lo cual puede ser o no patológico. Sin embargo, si, por ejemplo, este es el diafragma, ¿no? Y yo tengo acá el hígado y supongamos que yo tengo el estómago acá, por ejemplo, y este estómago tiene una úlcera. En esta úlcera sale aire y este aire, por ejemplo, además del dolor abdominal producido por la úlcera, este aire se acumula, como el aire va para arriba, se acumula acá, abajo del diafragma. Entonces todo este aire va a hacer ¿qué cosa? Que la matidez hepática desaparezca o por lo menos que se disminuya. Cuando yo tengo una desaparición de la matidez hepática por la ruptura de una víscera hueca, como es el hígado, el estómago, a esto se denomina signo de Joubert. Si yo tengo dolor abdominal, por ejemplo, con neumoperitoneo, que es lo que veo acá, neumoperitoneo, a este neumoperitoneo se lo denomina signo de Joubert y es la desaparición de la matidez hepática. Esto sí o sí porque es pregunta de examen. Y al respecto de la matidez que puedo encontrar, además de la del hígado y la del vaso, es la matidez, por ejemplo, por acumulación de líquido. Si la matidez se desplaza, o sea, quiere decir que hay líquido, ahí pensar en una ascitis, por ejemplo, que ya vimos en la clase de motivo de consulta. Pero, por ejemplo, si yo tengo una matidez que está fija, puede ser por un órgano ectópico o, por ejemplo, por una masa o alguna tumoración que me tiene que hacer pedir, obviamente, estudios complementarios. Pues, algo que ya vimos, por ejemplo, en las clases anteriores, que al respecto del espacio semilunar de Traube. Este espacio semilunar de Traube que vemos acá es un espacio virtual, digamos, que principalmente está limitado por líneas que principalmente van a estar delimitadas. Por la parte superior vamos a tener a lo que vendría a ser la punta del corazón, principalmente. Después vamos a tener lo que vendría a ser el reborde costal por abajo, el vaso por afuera y el hígado por adentro. Esta zona que estoy delimitando acá es el espacio de Traube. Y este espacio de Traube es timpánico. Si este espacio de Traube, por ejemplo, está mate, yo tengo que pensar en lo siguiente: en posingesta, en hepatomegalia, en esplenomegalia, en un tumor del techo gástrico o en un derrame pleural izquierdo. Esto que ven acá es pregunta de examen, siempre. Ya fue pregunta de examen en la era anterior y es pregunta de examen ahora. Así que esto sepan sí o sí. Estas 5 causas no se les puede olvidar. Al respecto de la percusión del hígado, como ya sabíamos, hay zonas que van a tener percusión, matidez y timpanismo en el abdomen.
El hígado, vamos a ver que es algo que nosotros vamos a delimitar su zona, digamos, que ocupa en el cuerpo a través de la percusión torácica, donde íbamos a encontrar más o menos el quinto espacio intercostal derecho, el inicio del hígado, y hacia abajo, o sea, el borde inferior del hígado, lo vamos a palpar. Entonces, la medición de la altura hepática tiene dos formas de, digamos, de encontrar dónde está. Percusión por arriba y palpación por abajo. Acá tenemos más o menos las dimensiones que tiene el hígado, pero lo importante es eso. Y obviamente los signos. Signo de Joubert, como ya le dije, neumoperitoneo. Y tenemos el signo de Chilaiditi cuando donde está el hígado, supongamos que este es el hígado, y esta es la pared abdominal, se interpone una víscera, hueca, por ejemplo, el colon. Esto va a hacer que desaparezca un poco la matidez hepática, pero cuando yo haga una radiografía, por ejemplo, voy a encontrar esta interposición. A eso se denomina signo de Chilaiditi. Pero el que más importancia le dan ahora es el signo de Joubert. Acuérdense porque es pregunta de examen. Ahora sí vamos a ir a la parte de palpación. Yo les puse un cuadrito, si no me equivoco está en su apunte también, que me permite a mí que ustedes sepan todas las maniobras que tienen que hacer. Nosotros vamos a hacer dos tipos de palpación. Una palpación superficial del abdomen para palpar principalmente la pared abdominal, o sea, los músculos, la piel y demás. Y una palpación profunda que es para ver el contenido abdominal, para palpar el hígado, el vaso, el intestino y demás. La posición de las manos, ustedes van a ver que en la palpación puedo usar una sola mano o puedo usar ambas manos. Vamos a ver diferentes tipos de maniobras, como por ejemplo la de Palambos o la de Obrastow, donde tengo dos manos como, digamos, principales exponentes. Las manos pueden estar opuestas, yuxtapuestas, separadas o superpuestas, y eso me permite hacer diversas maniobras. Acá les dejé la lista, creo que está en su apunte, así que eso sí o sí, además obviamente de saber describir cada maniobra. Lo que vamos a hacer, así como hacíamos en el abdomen, es hacer una palpación superficial. La palpación superficial, la que vemos acá, que es la de mano de escultor, se denomina también maniobra de Merlo. Maniobra de mano de escultor o de Merlo. Esta maniobra lo que hacemos es, con el examinador a la derecha del paciente y el paciente en decúbito dorsal, pasamos la mano derecha sobre toda la superficie del abdomen, como vemos en la imagen, para ver las características del abdomen. Temperatura, sensibilidad, si hay abovedamientos, retracciones, todo eso lo voy a ver, además de adquirir la confianza del paciente, con la maniobra de Merlo. Después voy a hacer la maniobra de la tensión superficial o de exploración de la tensión superficial, que esta ya tiene que, digamos, ya tienen que hacer algo más complejo. Fíjense, el examinador está a la derecha del paciente y el paciente está acostado, o sea, está en decúbito dorsal, con las manos hacia los lados, con la cabecera un poco elevada y demás. Acá lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos la mano derecha nuestra, o sea, del examinador, de forma paralela al eje longitudinal del paciente. Una vez hecho esto, lo que hacemos es apoyamos la palma y ponemos los dedos semiflexionados y hacemos movimientos rápidos de ¿qué? De flexión y presión sobre el abdomen, pero no algo muy profundo, sino ahí, de manera superficial, solamente. El examinador lo que trata, digamos, es, obviamente manteniendo el antebrazo flexionado, hacer dos o tres movimientos, digamos, de flexión o de presión, digamos, metacarpofalángica sobre el abdomen, tratando de ver si ese abdomen está muy tensionado o no. El examen empieza en fosa ilíaca derecha y así vamos haciendo, digamos, hacia arriba, o sea, siguiendo la línea de mi clavicular hasta el reborde costal. Y después hacemos lo mismo, digamos, en el hemiabdomen izquierdo. Y por último, podemos hacer a través de una comparación los puntos simétricos del abdomen. Pero esa más o menos es la maniobra, o sea, así se tiene que describir. Esta maniobra me permite ver la resistencia y la tensión del abdomen. Y acá vamos a tener varios signos en el caso de que haya un aumento de la tensión. Por ejemplo, si yo tengo defensa abdominal, o sea, el abdomen está muy tensionado, y encima al paciente le duele, es muy característico de la peritonitis. Entonces, defensa, acuérdense, peritonitis. Puedo tener algo que cuando yo apriete, por ejemplo, y saque la mano, o sea, aprieto y saco, a la descompresión brusca, duele. Si ese dolor es localizado, se denomina signo de Blumberg. Acuérdense, Blumberg es dolor localizado a la descompresión. Y Blumberg,
acuérdense ya porque les va a servir para la clase de abdomen agudo, indica peritonitis, al igual que la defensa. Después puedo tener, por ejemplo, el signo de Guénon-de-Mussy. El signo de Guénon-de-Mussy es un dolor generalizado a la descompresión. ¿Qué quiere decir? Bloomberg, yo le apreté en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, y él, cuando yo saqué, gritó de dolor. Y vos le preguntás, ¿a dónde te duele? Ahí, donde me apretaste, acá, abajo. Pero si yo hago la descompresión y el paciente grita de dolor y le digo, ¿a dónde te dolió? No, me duele toda la panza, es Guénon-de-Mussy, porque es generalizado, pero también a la descompresión. Y también indica peritonitis. Y después tengo, por ejemplo, el abdomen en tabla, que es cuando todo el abdomen está duro, doloroso, y casi siempre es por perforación de una víscera hueca. Entonces, acuérdense, peritonitis, defensa abdominal, Bloomberg y Guénon-de-Mussy. Abdomen en tabla, por ejemplo, por una perforación de víscera hueca, va a tener el abdomen duro, doloroso, y acuérdense de la percusión, signo de Joubert positivo. ¿Cuándo puede estar disminuida la tensión? En ascitis, por ejemplo, en pacientes nutridos, caquéticos, en pacientes mujeres que tuvieron muchos hijos, pero los signos que les nombré recién son los que tienen que saber sí o sí. Después acá tenemos, bueno, lo que ya les nombré, o sea, signo de Bloomberg, bueno, de Mussy, algo ya tienen en su apunte, así que no se preocupen, pero es muy importante que sepan eso. Y ahora vamos a la palpación profunda, donde vamos a tener varias maniobras que tienen que saber. En la A vamos a tener a la maniobra de Galambos, muy preguntada en examen. Esta maniobra, nosotros, fíjense, el examinador ubicado a la derecha, con los dedos vamos a ver que ocupa las dos manos. Con los dedos engarra, presiona, acá esta mano sería la mano izquierda, agarra, presiona y atrae la pared abdominal, más o menos 10 centímetros. Y lo que hace con esta mano es palpar, digamos, los órganos que están abajo. La idea es que con esta mano, o sea, con la mano izquierda, relajar la pared abdominal. Prácticamente es esa la función de la mano izquierda. Después, acá tenemos la maniobra de Oberstdorf, que la maniobra de Oberstdorf, el examinador ubica el talón de la mano, o sea, de la mano izquierda, de forma pasiva, deprimiendo la pared abdominal, y con la mano derecha, con los dedos semiflexionados, lo que hace es palpar las vísceras abdominales, con los dedos semiflexionados, obviamente, para, digamos, hacer los movimientos rotatorios y poder enganchar los órganos que están por debajo. Después vamos a tener, por ejemplo, esta maniobra, que es la maniobra de deslizamiento, o también denominada maniobra de Glenn-Hausmann, que es una maniobra que se utiliza a veces para todo, digamos. La mayoría de los médicos viejos usan solo esta maniobra. Es una maniobra donde se utiliza, digamos, se ponen las manos yuxtapuestas, o sea, las dos manos están juntas, y fíjense que lo que hacen es entrecruzar los dedos índices. O sea, yo lo que hago es entrecruzo los dedos índices y con la mano, digamos, con los tres últimos dedos que me quedan de cada mano, se forma como una línea recta, que es la que permite, digamos, explorar los órganos que están por debajo de la pared abdominal. Estos dedos adosados, fíjense, yo entrecruzo los dedos índices y lo que hago es deslizar la piel, o sea, yo lo que hago es movimientos así de rotación y lo que hago es hundir estos dedos para ver el resalto o los resaltos de los bordes de los órganos. O sea, yo lo que hago es ir rotando mi mano y voy moviéndome por el abdomen para ver o no, digamos, si hay alteración a nivel de los órganos. Después acá tenemos otras maniobras que son las maniobras o puntos también denominados, que son los puntos de McBurney y los puntos de Murphy. Esto, si bien lo van a entender por ahí un poquito mejor en lo que vendría a ser la clase de abdomen agudo, al igual que nosotros tenemos muchas maniobras más de hígado, de vaso y demás, que las vamos a ver, es muy importante que se queden con lo que vamos a ver hoy, que aprendan esto. La maniobra de Murphy se pregunta siempre en examen y es la que vamos a ver acá. Esta es la maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy, el examinador apoya las manos en forma de abanico, como ustedes ven acá en la imagen. Pero los pulgares, fíjense que los pulgares están yuxtapuestos ¿en dónde? Debajo del reborde costal, junto a ¿qué? A la línea hemiclavicular. Entonces, en este punto, hay un punto que se denomina punto cístico. Si yo apoyo ahí en los pulgares, en el punto cístico, y le pido al paciente que mientras yo estoy ahí, haga una inspiración profunda, y yo aprieto, esa respiración se va a ver interrumpida, digamos, si el paciente tiene colecistitis, o sea, si tiene inflamada la vesícula biliar. Entonces, si hay dolor, digamos, cuando yo palpo o hago la maniobra de Murphy, se denomina signo de Murphy.
Y esto se ve en colecistitis. O sea, cuando la vesícula biliar, ya sea por un lito, está obstruida y está inflamada. Pues tengo el punto de McBurney. Que el punto de McBurney, vamos a ver que está ubicado ¿dónde? Vamos a hacer una línea entre la cresta ilíaca y el ombligo. Y la vamos a dividir en 3 tercios. En el tercio externo está el punto de McBurney. Si yo presiono ese punto con, digamos, el dedo índice y al efectuar la compresión duele, o sea, cuando yo oprimo, duele, a eso se denomina McBurney positivo y es característico de la apendicitis. Pero si yo cuando estoy comprimiendo le pido al paciente que levante el miembro derecho, a eso se denomina maniobra de Hausmann-Messler y es también característico cuando despierta dolor de apendicitis. Ahora, no se confundan, si yo aprieto y no duele, pero suelto y duele, ahí no es McBurney, ahí es Blumberg, porque es un dolor localizado y eso se produce cuando el apéndice ya comprometió el peritoneo. Yo sé que por ahí es mucha cosa hoy, pero es importante que sepan esa diferencia. Después acá tenemos otros signos, que es el signo del obturador, por ejemplo. Fíjense que es un dolor provocado en donde en hipogastrio, cuando el examinador flexiona y rota hacia adentro la cadera derecha. Y eso se produce porque el apéndice que está inflamado toca el músculo obturador al hacer esta maniobra y es por apendicitis. Acuérdense, apendicitis. Pero es porque el músculo está siendo irritado por el apéndice inflamado. Y después tenemos abajo la maniobra del psoas ilíaco. Este es obturador y este es psoas. La maniobra del psoas ilíaco se produce con el paciente en decúbito ventral, o sea, panza para abajo. El examinador extiende la cadera derecha hacia atrás y hacia arriba, digamos, y obviamente acá otra vez el apéndice inflamado, obstruido, toca el músculo psoas y genera dolor. ¿En dónde? En fosa ilíaca derecha. Es muy importante porque es pregunta de examen, todo lo que vamos a ver ahora. Signos importantes, el signo de Robson. El signo de Robson principalmente es cuando nosotros tocamos lo que vendría a ser la fosa ilíaca izquierda en el punto de McBurney y eso despierta dolor en fosa ilíaca derecha. Y esto se produce ¿por qué? Supongamos que este es el apéndice que está inflamado. Yo tengo todo lo que vendría a ser el colon, que hace todo el reborde, y acá sería, fíjense que acá tengo el colon sigmoide, recto y ano. Acá sería fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda, y acá tengo fosa ilíaca derecha. Signo de Robson, yo aprieto acá. Este es mi dedo, digamos. Yo aprieto acá. ¿Qué es lo que pasa? Todo el gas que está acá, cuando yo aprieto, se va a ir para atrás. Y ese gas va a hacer presión ¿en dónde? En el apéndice que está obstruido, que está inflamado. Entonces va a generar dolor en fosa ilíaca derecha. Eso se llama signo de Robson. ¿Qué otro signo de importancia tengo? Por ejemplo, el signo de Dumpy. El signo de Dumpy es pedirle al paciente que se tape la boca y tose. Eso genera presión adentro del abdomen y genera dolor en donde está el apéndice inflamado, o sea, en fosa ilíaca derecha. Y después tengo el signo de Lance, que el signo de Lance es principalmente, como los apéndices pueden tener diversas localizaciones dentro del abdomen, cuando este se localiza en la zona pélvica, el dolor se obtiene al presionar un punto en el tercio externo y el tercio medio de la línea biilíaca. O sea, si yo tengo mis dos crestas ilíacas, acá estaría el ombligo. Si yo trazo una línea acá, entre el tercio externo y el tercio medio de esta línea, o sea, acá más o menos, yo si presiono ahí, voy a tener dolor. A ver, cuando veamos abdomen agudo, acá tenemos todos los signos que también podemos aprender. Fíjense, signo de Aron, de Blasler, tenemos de todo. Lo vamos a ir viendo a medida que veamos todas las maniobras o veamos abdomen agudo, así que eso no se preocupen. Y con eso, gente, terminamos la clase de hoy. Después vamos a tener una clase solo de maniobras del abdomen, que es muy importante, así que vamos a tomarnos el tiempo de explicarla tranquilo. Eso es la clase de hoy de examen abdominal, pero obviamente que tenemos que saber más cosas de esto y la vamos a ir dando. Así que no se preocupen, cualquier cosa, cualquier duda y cualquier consulta que tengan, me avisan y sacamos la duda, no hay ningún problema.
que tengan unas buenas vacaciones, digamos, un buen estudio y nos vemos la próxima.